pues estamos en un uso de política exterior selectiva. Entonces, creo que hay dos responsabilidades, pero ojo, el hecho de que Ecuador haya violentado de esa manera la embajada mexicana es inadmisible y tiene a la comunidad internacional en velo porque se temen que se use ahora a los militares o a los policías. México nunca ha sido recíproco con Ecuador, y porque en eso se establecen las relaciones internacionales. La convención dice que no se puede otorgar a delincuentes comunes, a magnicidas, a terroristas, a delincuentes conexos y a desertores. Es una violación de tratados internacionales que son respetados hoy en día, incluso en muchos regímenes autoritarios, en muchas dictaduras alrededor de la región. Es una memoria selectiva, ¿no? Especialmente los autoritarios de la región, incluyendo la criminal dictadura cubana y la venezolana, se han llenado la boca de indignación hablando de un hecho sin precedentes, cuando está claro en el caso de Cuba que hay precedentes y que ha obrado mucho peor. Bueno, ya sabes de qué va el programa de hoy. Es que esto tiene a los medios de todo el mundo escandalizados. Es que no se puede creer, porque ambos países, tanto México como Ecuador, han decidido ir más allá de los límites. Han decidido saltar las barreras. Han decidido faltarle el respeto a un país hermano. Y lo han hecho de una forma en la que se ha convertido todo como una bola de nieve. Hay un tratado de libre comercio que no se respeta, hay un tratado de libre comercio que México no votó a favor de Ecuador, y entonces ahí parece haber comenzado esta enemistad entre ambos países. La realidad es que hay más de 12 exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa hoy exiliados en México, hoy asilados políticamente en México. Y sin embargo, querían ir por más. El ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, fue condenado con 2 casos de corrupción, uno de corrupción y uno de cohecho. El de cohecho es un tema de sobornos y el de corrupción es el de Odebrecht, que ha metido en las entrañas maliciosas de la política latinoamericana lo peor que podíamos ver. Pues bien, entró casi como un huésped a la Embajada de México, el ex vicepresidente de Ecuador. En esta embajada en Quito lo recibieron como un huésped de honor y más tarde pidió asilo político. Una cosa que México no podía, en teoría, otorgar, porque la ley internacional dice que el asilo político no se le puede otorgar a delincuentes comunes, a convictos, a juzgados y sentenciados. En todas esas etiquetas podía caber Jorge Glass. Y sin embargo, México lo otorgó. Entonces, el nuevo presidente de Ecuador, el joven Daniel Noboa, que despertó tantas esperanzas en el país, decidió que había llegado la hora de darle a México una lección. Estoy usando palabras mías, que quede claro. Entonces mandó un comando para extraer de la Embajada de México en Quito al ex vicepresidente y entregarlo nuevamente a la justicia. Eso también contravenía una ley internacional. En este momento, las relaciones están rotas. En este momento, el mundo, vean nada más, en los titulares de todos los periódicos del mundo, dan cuentas del escándalo y la intervención de uno y otro país, y cada quien trata de sumar alfiles para su tablero, pero la realidad es que los dos parecen haber metido la pata, al menos a simple vista. ¿Quién lo hizo primero? ¿De eso se trata? Bueno, verán en este programa todo lo que tenemos para mostrarles. Antes que nada, veamos por qué entró este comando
a la embajada mexicana en Quito. Veamos qué decía la canciller de Ecuador. ¿El presidente fue quien dio en directo? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior, él es quien dicta. ¿Alguien se opuso a esta decisión presidencial y le dijo, presidente, vamos a violar la Convención de Viena? Lo que nos corresponde a nosotros como Cancillería es asesorarle. Primero, informarle a través de un informe extenso todo lo actuado. Y segundo, asesorarle. Por supuesto que se le dice al presidente cuáles pueden ser las consecuencias de uno u otro acto, y esto estaba sobre la mesa. El presidente está defendiendo la democracia, la seguridad del país. ¿Era eso o la fuga de Glass? Ustedes imagínense lo que hubiera pasado. Sí. Imagínense lo que pasaba en el país. Y además había una clara interferencia de un Estado dentro de asuntos internos en el Ecuador. ¿Sabían que Glass iba a salir de la embajada esa noche? El presidente nos informó que tenía información que así decía. ¿Por qué no lo esperaron afuera y lo capturaron en la calle? Bueno, esas ya son estrategias que no le corresponde a Cancillería, yo no le podría decir. Okay. Bien. ¿Es verdad que el ex vicepresidente de Ecuador planeaba fugarse? Y si es así, ¿por qué no lo esperaban en la puerta? Como bien pregunta el periodista en la televisión ecuatoriana. Tenemos más cosas de las que hablar a lo largo de este programa. Les propongo que nos adentremos en las conversaciones. Conversemos con Francisco Endara, quien fue perseguido político del gobierno de Rafael Correa, un analista político especialista en relaciones internacionales. Francisco, gracias por aceptar esta conversación. Un gusto, Gabriel, una buena tarde. Bien, es preciso entender cómo llegamos hasta aquí. Hay por ahí un video haciéndose viral de la canciller diciendo, esperen, es que esto no se trata solamente de la disputa sobre la territorialidad o la legalidad del asilo político. Hay una serie de antecedentes. ¿Cuáles son esos? Así es, y es que eso es lo importante, o sea, es importante comprender los antecedentes, porque en redes sociales es la forma más fácil, digamos, de difundir la información, y hoy en día ha circulado un montón de información falsa sobre el tema de Ecuador y México, y lo que la gente está en muchos casos tomando partido por una situación sin razonar. Y aquí lo que el Ecuador lo que está pidiendo un poco es que a la gente también razone y conozca el contexto en que se ha dado la situación. El contexto en que se ha dado la situación es que, a ver, el Ecuador vive un continuo acoso por parte de este grupo del socialismo del siglo XXI. Luego que Rafael Correa salió del poder, el país ha experimentado una serie de ataques en todos los órdenes que incluso se podría denominar que vive una especie de guerra de cuarta generación. Eso es para otro tema, pero una guerra de cuarta generación incluye los ataques por redes sociales, las guerras de guerrillas, porque eso ha tenido el Ecuador dos levantamientos súper graves, y la desinformación. Entonces, en este caso estamos viendo mucha desinformación. Y el contexto es el siguiente, es que Jorge Glass, que es la persona que estaba en la Embajada de México, no es que estaba asilado. Ese es el primer punto de desinformación. Jorge Glass tiene dos sentencias ejecutoriadas. La primera es de 6 años por el caso de Brecht, y recordemos que el Ecuador es de los países que menos ha logrado avanzar en el caso de Brecht. Otros países tienen claro, ya tienen sentenciados, tienen claro por dónde fue la ruta del dinero, por dónde se robó al pueblo. En Ecuador no. Y Glass, que era la persona más visible obviamente en este caso, es el que ha sido sentenciado por 6 años. Pero no solo por eso, el amor por el dinero de los revolucionarios le llevó a, es que es así, ellos dicen que odian el dinero, que odian los dólares, pero son los que más aman los dólares, ¿no? Tal es así que los consiguen de forma ilícita. Entonces, la segunda condena que tuvo Glass fue por el delito de cohecho, fue sentenciado a 8 años en un caso que se llama sobornos. Entonces, en favor del reo, como se dice, una jueza unificó las dos penas, la de 6 años y la de 8 años,
y Glass finalmente terminó con una condena de 8 años. Entonces, Déjame no hacer es- un paréntesis aquí, porque al comienzo de esta respuesta tú dijiste, Glass no era un asilado político. El punto es Exacto. que llega como invitado, como huésped a la embajada, luego solicita el asilo y México lo otorga, el asilo político. El punto es otra conversación, aunque dentro de este mismo tema, si México podía o no otorgarlo, dado todo esto que tú acabas de decir, dado que se trataba de un preso condenado, una sentencia ejecutada y tal, todo esto contraviene el derecho internacional, en un sentido. Pero ¿por qué dices tú que no era un asilado si sí tenía el estatus otorgado por México? No, porque, a ver, porque justamente, o sea, en la secuencia de eventos que estoy relatando. Entonces, bueno, ante esa situación que ya Glass estaba condenado a 8 años de cárcel con pruebas, no es que era un filósofo, no es que era un escritor, no es que era un cantautor contestatario y por eso era perseguido político, no. Hay pruebas suficientes, incluso el propio testimonio de Concienciado dos Santos, que era el representante de Odebrecht en Ecuador. Entonces, en esa situación, él se consigue posteriormente un habeas corpus. Y el habeas corpus hace que él pueda salir libre, salga de la cárcel, pero dado que ese habeas corpus fue de manera, y se estableció que fue hecho de manera no legal, la propia Corte Constitucional dice, no, el señor tiene que volver a la cárcel. Entonces ahí es cuando él se va y se esconde en la Embajada de México, pero no es que era asilado en ese momento, sino que le dan el estatus de huésped ilustre. Entonces, ese tipo de estatus no existen en las relaciones internacionales, empezando por ahí. Entonces, tenemos que el gobierno de López Obrador, que ese es el problema, no es el problema de Ecuador no es con los mexicanos, como se está tratando en muchos casos. No, desde luego, eso Eh, también lo dejamos muy en claro en este episodio que le estamos dedicando. Esto es entre gobiernos, no entre sociedades, no entre ciudadanos. no, ¿y por qué resalto esto? Porque hay mucho odio, yo he visto, me han llegado de redes sociales de amigos de México, de amigas y todo, bastante material que demuestra cómo el grupo de López Obrador está dirigiendo este conflicto a que haya odio de la gente, de los mexicanos, del pueblo, hacia los ecuatorianos, porque así él logra, como ya está en una época de elecciones, él logra que haya un respaldo y una cohesión alrededor de él. Tal es así que la candidata de oposición, Xochitl, se me olvidó el Gálvez. apellido, ha plegado a López Obrador. Entonces, en ese contexto, Glass era simplemente un invitado a la embajada, pero él estaba huyendo de la justicia ecuatoriana. El asilo le dan el día antes de que lo cojan preso. Ahí es cuando se da el asilo, pero Sí, sí. dada la situación que se estaba viviendo. En este contexto exacto quiero tener tu lectura específica respecto de la entrada de las Fuerzas Armadas ecuatorianas a la Embajada de México. ¿Cuál es tu postura? Bueno, a ver, como dicen por ahí, hay que partir por algo. El tema es que nosotros tenemos una frase que decimos, respeta para que te respeten. En relaciones internacionales se habla del principio de reciprocidad. México nunca ha sido recíproco con Ecuador y porque en eso se establecen las relaciones internacionales. Y lamentablemente eso llevó a que la policía, fuerzas especiales de la policía ingresen a la embajada, pero no es que han habido muertos, no es que se ha maltratado a la embajadora, como yo vi en algunos videos de información falsa que circulan por México, no es que se ha maltratado y se le ha pegado al pobre embajador encargado, no, fue una extracción puntual del señor Glass y salió afuera. Era una situación que no es correcta, por así decirlo, pero hay que partir de un punto, que si nosotros leemos la Convención de Caracas, acá tengo, porque son varios tratados, solo voy a resumir rapidito. La Convención de Caracas sobre el asilo, el artículo 3 dice, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o Es correcto. procesadas ante tribunales. Entonces, ahí es donde parte el punto. No es que es una invasión a la embajada, porque también las palabras importan. Y los socialistas, los comunistas son hábiles en torcer las palabras. No fue una invasión, fue una extracción puntual ante el continuo, digamos, primero abuso
de lo que ha hecho López Obrador, ¿no? Del abuso de las leyes, de asilo y todo eso. No quedaba más. A veces un presidente tiene que tomar decisiones difíciles. Bien, en el principio, solo déjame ser abogado del diablo unos segundos antes de despedirme de ti. En el principio de reciprocidad que narras, entonces ¿tendría derecho México a entrar a la Embajada de Ecuador? No, pero es que, a ver, por eso mismo, principio de reciprocidad, las relaciones internacionales se basan en temas de amistad. El que primero rompe, violenta eso, es México. Entonces, lo que está haciendo el Ecuador simplemente es un acto de tratar de hacer defender su ley, la ley, porque son los ciudadanos ecuatorianos los que han sido perjudicados. Entonces, Entiendo. eso es lo que está prevaleciendo en el Francisco, Ecuador. te agradezco mucho la conversación. Es Francisco Endara desde Miami, es analista político, especialista en relaciones internacionales. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse al tema en su habitual conferencia de prensa de cada mañana. Por supuesto, no perdió la oportunidad de dejar caer alguna frase provocadora, de dejar caer alguna intención para su electorado, porque todo el mundo dice que el presidente López Obrador, si algo ha hecho, además de muchas gestiones de gobierno, es nunca dejar de estar en campaña política. Habló de eso, miren nada más. Esto para los hermanos ecuatorianos, que son nuestros hermanos, para que no haya nada que temer. Y como siempre lo decimos, no somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos, que se trata de una violación no solo a la soberanía de nuestro país, sino al derecho internacional, al derecho de asilo, al derecho que tienen todas las naciones de tener protección de sus embajadas. Entonces vamos a presentar esto. Es apenas lo que se ha podido editar. Hay más material, vamos a ir dando a conocer de la embajada. En su conferencia de esta mañana, el presidente López Obrador explicó que estas imágenes que estamos viendo corresponden en parte a las cámaras de seguridad de la Embajada Mexicana en Quito, en la capital de Ecuador. Ahí vemos a un comando entrando. Se trata de la biblioteca. Está el jefe de la Cancillería, Roberto Canseco, que intentó detener al personal de seguridad. Lo apuntaron con un arma de fuego, ahí, como les dije, en la biblioteca. Ese que vemos allí, además de el militar, es Roberto Canseco. Se trata, más adelante veremos el momento preciso en el que extraen a Jorge Glass. Ahí lo veremos. Este es el momento preciso en el que extraen a Jorge Glass de el edificio de la Embajada de México en Ecuador. Canseco va a dar al piso y más adelante lo veremos en las imágenes ya en el exterior de la embajada, quejándose muy enérgicamente por lo que él consideró un hecho desafortunado, ilegal y sin precedentes. Estas imágenes siguen siendo las de la cámara de seguridad, pero ya vemos estas otras que tienen que ver con las imágenes que fue recogiendo la gente ya desde la calle. Además del personal militar, ingresaron algunos vehículos que fueron los que usaron para más tarde transportar a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, que, como les dije, estaba acusado, juzgado y condenado por al menos 2 delitos. Esos hechos que usa como argumento el gobierno de Ecuador para decir que el gobierno de México estaba incumpliendo las leyes internacionales al otorgarle un asilo político que no se merecía, porque no se trataba de un perseguido político,
sino de un delincuente común. Así de sencillo, pues. Pero por supuesto que esta historia sigue avanzando y hay mucho más que contarles. Vamos a mostrarles ahora brevemente un pequeño comunicado de Alicia Bárcena, la canciller de México. Anunciamos el rompimiento de las relaciones diplomáticas y la salida del personal mexicano. Tercero, se solicitó a las autoridades las garantías para el abandono del personal. Cuarto, anunciamos que estamos recurriendo ya a la Corte Internacional de Justicia y a otras instancias para denunciar a Ecuador por violaciones al derecho internacional. En la búsqueda del balance de las opiniones que, como verán a lo largo de este episodio, están muy contrastadas y muy encontradas, conversamos con alguien desde México para que nos dé su opinión. Estamos hablando de Stephanie Enaro, que ella es internacionalista, analista política, brillante mujer. La pregunta que flota en el aire es, ¿México se pasó de la raya al otorgar asilo a una persona que había sido condenada, lo que claramente contraviene la Convención de Caracas, o Ecuador se pasó de la raya al entrar a la embajada mexicana? Te escucho con ansias. Pero yo creo que tu pregunta es muy interesante y aquí lo que tenemos que ver es que 2 errores no hacen un acierto. Porque si Ecuador 100% de acuerdo. no hubiera violado la Convención de Viena, definitivamente México estaría violando en estos momentos la Convención de Viena, la de Montevideo y la de Caracas. Y habría que preguntarnos qué hubiera pasado si México fuera Ecuador. La condena hubiera resultado igual, porque hoy América Latina y el mundo han cerrado filas con México. Ecuador ha quedado reducido a un estado paria entre la comunidad internacional y solamente El Salvador y Haití han guardado silencio. ¿Qué hubiera pasado si México hubiera sido el que hubiera violentado esas convenciones? ¿Hubiera resultado igual o la comunidad internacional hubiera reaccionado diferente? Porque es evidente que también México tiene parte de la culpa. Desde diciembre en la Embajada Mexicana en Quito estaba Jorge Glass y justamente hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera se metió en asuntos domésticos de Ecuador al decir que la muerte del candidato Fernando Villavicencio había influido en los resultados electorales para perjudicar a la candidata oficialista. Claramente hay 2 partes, hay 2 responsabilidades y 2 culpas. Era la candidata correísta. El punto que está sin esclarecer hasta el momento y es como un rumor creciente y casi un secreto a voces, y es que México preparaba una huida del ex vicepresidente Glass. Hay teorías que hasta se sabe qué tipo de avión iban a utilizar. Es difícil de saber cómo aterrizaría un avión mexicano sin el permiso ecuatoriano. Sin embargo, México ha mostrado, principalmente durante el gobierno de López Obrador, conceder asilos. Ahí está el caso de Castillo, en situaciones muy poco claras e incluso que atentan, como bien dijiste, contra los hechos domésticos, contra la política interna de los países. Sí, así es. Y claramente esto responde a la ideología de esta administración. Tenemos una política exterior cargada de ideología. Mira, todos los sexenios está cargada de ideología, solamente que en esta es evidente con agrupaciones que están de giro izquierdista en América Latina y que se observa en los casos de Bolivia y de Perú. Ahora, es importante ver cómo México se pronuncia en los casos de Ecuador, también se ha pronunciado en los casos de Colombia, se ha pronunciado incluso en pues casos no relacionados con España, pero no habla de lo que está ocurriendo en Venezuela ni tampoco de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Entonces, claramente, ni en Cuba. Es más, hasta invita a Díaz-Canel a su toma de protesta y lo invita varias veces a México. Entonces, claramente,
pues estamos en un uso de política exterior selectiva. Entonces, creo que hay dos responsabilidades, pero ojo, el hecho de que Ecuador haya violentado de esa manera la embajada mexicana es inadmisible y tiene a la comunidad internacional en velo porque se temen que se use ahora a los militares o a los policías para violar las embajadas y que en lugar de que la comunidad internacional pueda vivir en orden, esté sometida al desorden. México declaró a través de su canciller Alicia Bárcena que procederá ante una corte internacional denunciando a Ecuador. ¿Cuánto aire le ves a esa denuncia? Pues yo creo que es una denuncia bastante válida. Las pruebas pues están bajo la luz, es evidente, pero también vamos a ver cómo reacciona la Corte Internacional de Justicia con las pruebas de que México, a sabiendas de las dos sentencias que tiene Jorge Glass y de las acusaciones que tiene por peculado, mantenía en su embajada a alguien que tenía problemas con la justicia de su país. Entonces, claramente va a ser muy interesante ver cómo se resuelve este caso y también el día de hoy se va a sesionar en la OEA. Entonces, claramente va a marcar un antes y un después en América Latina. Bueno, queda una moneda en el aire y una pregunta que deben responderse fundamentalmente las naciones, que no los gobiernos. Es decir, ¿estamos dispuestos los ciudadanos de uno y otro país a entrar en esta disputa que tiene mucho que ver con la ideología, como bien dijiste, Stephanie, y no necesariamente con los intereses cotidianos? Hay en México y hay en Ecuador manifestaciones de todo tipo que aún así, y aunque muestran un estado de ánimo, no nos permiten prever qué sucederá legalmente. Claro, y acabas de decir algo muy cierto. Los ciudadanos no debemos responder a los problemas políticos. Son de una naturaleza totalmente diferente y por eso es que debemos de retomar la cordialidad entre nosotros y también ver que estamos en tiempos muy nacionalistas, muy patrióticos. Las fallas económicas han ensalzado el nacionalismo que tiene que ver también con el cierre de fronteras que se produjo en la pandemia. Entonces, claramente ese patriotismo está viéndose exaltado para disimular las fallas de la política interna, no solo en México o en Ecuador, en todos los países. Hay un proceso electoral en puerta en México y unas elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio. ¿Crees que este hecho puede de alguna forma influir en el resultado? De alguna manera, sí, incluso ya está teniendo efectos a la política interna de Ecuador, por ejemplo. Ya tenemos que el presidente Noboa, pues, tenía la mayoría en el Congreso porque varias agrupaciones políticas lo respaldaban. Hoy ya no lo respaldan. Va a tener complicaciones para acabar, pues, su mandato, el mandato que era de Guillermo Lasso. Y también hay que ver lo que está pasando en México, porque en el debate presidencial que tuvimos el día domingo, la candidata de Morena, que es el Partido del Poder, Claudia Sheinbaum, inició el debate felicitando a la misión diplomática mexicana por haber defendido a la patria. Veremos qué pasa entonces. Steph Genaro, gracias, como siempre. A ti, excelente tarde. Pero si creyeron que han visto todo, muy equivocados están, porque esta historia lamentablemente sigue complicándose. Hace apenas un día, otra vez, los titulares del Mundo se agitaron, porque corrían rumores de que Jorge Glass, el personaje eje de esta disputa, había intentado suicidarse. Miren nada más. Con el paso de las horas, claro que aquello despertó un montón de interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo? ¿De qué forma? Dijeron que se trataba de unas medicinas, pero ¿cómo había tenido acceso a esas medicinas entonces? Claro, no hizo falta más que un rato para que viéramos que una vez más había alguien agitando el avispero. Se trataba de una falsa alarma. Se había resistido a comer y eso había desencadenado un problema de salud.
Como les dije, si creen que han visto todo, en realidad tienen mucho más que ver todavía. Como habrán podido apreciar, hay gente a favor y gente en contra, sin importar de qué país estemos hablando. Bien, ¿qué les diría? ¿Qué dirían ustedes que opinaría nada más y nada menos que un subsecretario de Relaciones Exteriores de Ecuador? Bueno, vean la conversación con Carlos Estarellas. Carlos, gracias por tomar esta conversación. Queremos entender el contexto de la relación entre México y Ecuador y qué tanto se ve golpeada en esta crisis diplomática. Y lamentablemente han existido una serie de errores que comienzan con las declaraciones del señor López Obrador. Él interfiere en la política interna ecuatoriana al tratar de poner criterios de él sobre las elecciones presidenciales y sobre la muerte del ex candidato Fernando Villavicencio. Llama la atención de un presidente mexicano porque México siempre ha sido muy cuidadoso. Incluso hay una doctrina de un exministro de Relaciones Exteriores mexicano, Genaro Estrada, que dice que no deben de intervenir en los asuntos internos y hay que ser respetuoso. Pero López Obrador interviene y posteriormente le concede asilo a Jorge Glass. Aquí habría que señalar que si bien es verdad que quien califique el asilo es el Estado a quien se lo pide, en la convención, en las distintas convenciones, la calificación sí depende, pero de lo que dice la convención. Y la convención dice que no se puede otorgar a delincuentes comunes, a magnicidas, a terroristas, a delincuentes conexos y a desertores. Entonces, hablamos en este caso de la Convención de Caracas. ¿Qué hay acerca? Sí. Le pregunto por su profundo conocimiento, dado su puesto como subsecretario. Quiero preguntarle qué hay acerca del Acuerdo de Viena, acerca de la entrada en las embajadas. Le pregunto con su opinión fría al respecto. Sí, mire, lo de Viena se basa en una teoría, que es la teoría de la extraterritorialidad, que fue expuesta por primera vez por Hugo Grocio. Esta teoría, la base es que los territorios de las embajadas, por una ficción legal, es una ficción legal que está avalada por tratados, son inviolables. Y yo comparto esa teoría. Lamentablemente parece que el gobierno ecuatoriano se precipitó porque se dijo que lo iban a sacar a Glass de la embajada. Y no sería raro López Obrador, que ya mandó un avión y sacó a Evo Morales de Bolivia, que quiso darle asilo a Castillo en el Perú y no reconoció a la presidenta Boluarte. Entonces, quizás estas cosas hicieron que se precipite el gobierno ecuatoriano al ingresar a la embajada, con lo cual yo diría que un error tras otro error trajo el error de la embajada. Hay una declaración que hemos puesto hace unos minutos en la que mostramos una declaración de la canciller ecuatoriana en la que dice que tenían información acerca de que Jorge Glass iba a ser extraído de la embajada de manera ilegal, pues sin el salvoconducto otorgado por el gobierno de Ecuador. ¿Usted sabe algo de eso? Bueno, esa afirmación es grave, dicha por la canciller, es la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, y hubiera sido
digamos, terrible para el Ecuador que el señor Glass, que tiene 2 sentencias y que salió por un habeas corpus de un juez que hoy está destituido, se lo hubieran llevado a México. Quizás esos factores hicieron que intervengan en la embajada, lo cual, vuelvo a decir, se debe de reprochar, pero no se puede, digamos, calificar un hecho aislado. Hay causas y concausas que llevan a todos estos penosos hechos. Dice el gobierno mexicano que demandará ante una corte internacional al gobierno de Ecuador por la intromisión en la embajada, por la invasión, esas son las palabras que usa el gobierno mexicano. Desde su perspectiva profesional de las relaciones internacionales, ¿qué posibilidades hay de que esta demanda prospere? Mire, la Corte Internacional de Justicia, que es donde dice el gobierno mexicano, está en La Haya, en el Palacio de la Paz. Yo la conozco muy bien porque al lado está la Corte de Arbitraje. Yo soy árbitro representando al Ecuador en esa corte. Esto es un proceso que lleva tiempo. Primero habrá que, digamos, esperar que si es que va a demandar, tendrá que ser calificada, nombrarse abogados. Tiene 2 fases, una fase escrita y otra fase oral, y no hay tiempo rápido, no hay tiempo perentorio. No sería nada raro que esto se adelante ya cuando López Obrador ha dejado de ser presidente, porque en México hay elecciones. Y lo que podría pedir México, y sería lamentable, es una indemnización económica, disculpas. Esperemos que eso no suceda. Bien, 2 antes de terminar. La primera es justamente, ¿hay un retorno de esto? ¿Hay una vuelta atrás? ¿Hay una curita para las relaciones internacionales? Esa sería la esperanza, ¿no? Acuérdese usted las expresiones de Vasconcelos, que decía, hay una raza cósmica. Yo me acuerdo en la Universidad de México, en el frontispicio, dice, por mi alma hablará mi espíritu. Ojalá que se recapacite, que se tenga prudencia en este mundo que ya de por sí está muy complicado, para complicarlo más con demandas entre Ecuador y México. Que López Obrador recuerde lo que decía Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz. Ojalá. Bien. Ojalá. Se nos va el tiempo, le pido una respuesta brevísima. ¿Es justamente el escenario electoral algo que haya precipitado las acciones tanto del lado de México por las elecciones generales como por el plebiscito que hay en puerta en Ecuador? Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Influye definitivamente, influye, claro que sí. Carlos Estarellas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Ecuador, gracias por la conversación. Muchas gracias, muy amable. Una entrevista muy, muy grata. Hasta pronto. Hasta luego. A ver, antes de avanzar, voy a poner la lupa sobre 2 asuntos claves. 2 asuntos que deben ser resaltados. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cómo no citar semejante frase? Bueno, precisamente hoy, desde el Senado de la República, la polémica senadora Lili Téllez le pidió disculpas al presidente Daniel Noboa en nombre de los mexicanos de bien por haber violado el precepto de el respeto al derecho ajeno es la paz. Claro que hay un hecho político detrás, porque de política estamos hablando. Y el segundo asunto, que me sirve de puente para la siguiente conversación, es ¿qué, si no política y economía, está detrás de todo esto? Hablemos con Gabriela Calderón, economista, investigadora del Instituto Cato.
Gabriela, gracias por tomar esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, la pregunta es, ¿hay un movimiento en la economía que nos permita ponerle un termómetro económico a la decisión del presidente Noboa? Por ahora no. Realmente como tenemos una economía dolarizada, lo que sucede en la política, por muy dramático que pueda ser, no tiene efecto inmediato sobre el sistema financiero, ni hay tal cosa como volatilidad cambiaria, entonces no se siente hasta ahora. En el mediano y largo plazo se puede complicar todavía más de lo que ya estaban las relaciones económicas con México, porque recordemos que México impidió al no acordar un tratado de libre comercio con Ecuador, que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico. Bien, sin embargo, tiene que haber algunos otros movimientos que nos ayuden a medir esta popularidad que te digo del presidente. Entiendo que la mayoría del Ecuador aprueba la decisión tomada por él, pero hay una consulta en puerta. Claro, y tengamos en cuenta, digamos, la evolución de la popularidad del presidente y la volatilidad de eso en el Ecuador, ¿no? Hasta febrero el presidente se ubicaba en muchas encuestas por encima de un 80% de aprobación y ya para la semana pasada, al menos 2 encuestas, una de ellas, Cedatos, denotaba una caída de más de 20 puntos. Y esto ya ponía en peligro el resultado de la consulta popular, que es en 2 semanas. Esto mismo sucedía, digamos, en enero, antes de que se declare el estado de excepción. Y como el principal tema que preocupa a los ecuatorianos actualmente, según las encuestas, es la seguridad, estos golpes estas muestras de un poder ejecutivo fuerte y activo, pues tienen mucha popularidad. ¿Sobre qué es la consulta, Gabriela? La consulta tiene que ver con medidas que reformen el Poder Judicial, las capacidades y habilidades que tienen las Fuerzas Armadas y la policía, todas las fuerzas del orden en realidad, para actuar en contra del crimen organizado. Y una de las preguntas incluye la capacidad de poder extraditar a personas que sean buscadas por la justicia en los Estados Unidos por temas que estén relacionados con el narcotráfico. En el caso de esa pregunta, eso de ahí implica una reforma a la Constitución, porque eso quedó prohibido en la Constitución de 2008. Bien, auguras una mano benevolente, digamos, como resultado y un apoyo a la consulta que propone el presidente, supongo. O sea, suponemos que, como en todos los referéndums, el que lo propone, si es el presidente, el referéndum viene a ser como un barómetro de la popularidad del presidente. Y si es que este incidente, por muy cuestionable que sea, porque sin duda es algo que considero que traerá una larga cola, y creo que es un error para la imagen del país en el mediano y largo plazo lo que se hizo el día viernes, le va a favorecer en las encuestas y eso va a influir de manera importante en el resultado de la consulta. Si es que el resultado de la consulta sea decisivo o no en una victoria contra todas estas bandas del crimen organizado, esa es otra cuestión, ¿no? Entiendo, permíteme profundizar un poquito sobre esto. Entiendo que ves una disociación entre el termómetro popular, digamos, la emoción colectiva social, como el resultado de la decisión tomada por el presidente, y la lectura empresarial, mercadológica, de inversionistas internacionales. Entiendo que estás planteando una división, una disociación en esto. Sí, es una violación de tratados internacionales que son respetados hoy en día, incluso en muchos regímenes autoritarios, en muchas dictaduras alrededor de la región. Es verdad que en otros gobiernos, en otros momentos, se ha violado eso, incluso sucedió contra una embajada del Ecuador en Cuba una vez, pero eso hace ya más de 40 años. Y vivimos en una región donde hay ya algunos gobiernos autoritarios. No quisiéramos sentar un precedente de que esto sí se vale y Claro. que queda a criterio de cada gobierno decidir en qué situación sí se vale.
Entiendo, entiendo. Es Gabriela Calderón desde Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Vieron esta última parte de la conversación sobre la violación del territorio de la Embajada de Ecuador en Cuba? Esto nos tiene que traer sí o sí este tema sobre la mesa. ¿Por qué? Porque Cuba, porque Nicaragua, porque Venezuela hicieron mucho escándalo con este momento, hicieron mucho escándalo porque era una violación impensable. Sin embargo, cuando de sus amigos se trata, guardan silencio. Hay casos, hay precedentes. No es verdad que es un hecho sin precedentes. Sí los hay. Claro, no son buenos precedentes. Miren lo que dice María Guarlao al respecto. María, como siempre, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes por cubrir este importante tema. Hemos recorrido un lado y el otro de la moneda, pero lo que nos falta es tocar base en un asunto que parece olvidado en toda esta narración y tiene que ver con que hay antecedentes y que no están contados como nos gustaría. Sí. Es una memoria selectiva, ¿no? Especialmente los autoritarios de la región, incluyendo la criminal dictadura cubana y la venezolana, se han llenado la boca de indignación hablando de un hecho sin precedentes, cuando está claro en el caso de Cuba que hay precedentes y que ha obrado mucho peor. Por lo menos hemos documentado en 2 ocasiones que tropas especiales del Estado cubano han invadido sedes diplomáticas para llevarse a solicitantes de asilo civiles que no han cometido ningún crimen, que no tienen ninguna sentencia, como es el caso de Ecuador, simplemente por el hecho de querer pedir asilo para escapar de una dictadura. Es correcto. Hay un artículo tuyo publicado en Infobae que da amplia cuenta de todo esto que estás diciendo e incluso haces un pequeño perfil de personas que perdieron la vida en este proceso. Así es, eso es lo más grave, ¿no? Que Cuba y Venezuela y sus amigos van a hablar del derecho, la violación flagrante al derecho internacional, cuando sistemáticamente el régimen cubano ha violado el derecho de asilo, ha cometido crímenes de lesa humanidad, como es asesinar civiles por el hecho simplemente de buscar refugio en la embajada. Hay 2 casos puntuales que yo cito y que, por cierto, en nuestro boletín, en el sitio web, está el boletín con los enlaces, porque cada caso que nosotros citamos tiene un archivo y cada archivo tiene las fuentes de la información, los detalles, fechas y demás. Repítenos, por favor, el sitio web de Archivo Cuba. Archivocuba.org, ese proyecto Verdad y Memoria, pero bueno, arriba dice noticias, Archivo Cuba en las noticias o dice boletines. Y ahí está el boletín que cita estos casos y además hace referencia a un informe que nosotros sacamos en en noviembre de 2022, donde detallamos un montón de violaciones a los pedidos de asilo o a los casos de asilo o de refugio, que es muy extenso. Eso está en informes y publicaciones. Pero volviendo al caso puntual que estamos citando para hacer una equivalencia en lo que pasó con Ecuador, en el año 1980, 3 jóvenes de 19, 21 y 25 años, hermanos, testigos de Jehová, que eran muy perseguidos en Cuba, fuerzan una puerta para la Embajada del Vaticano, la Nunciatura en La Habana, con unos amigos, 2 hombres más y creo que eran 3 mujeres, y piden refugio. Acaba de llegar un nuevo nuncio, que es el embajador del Vaticano. Les dicen que sí, que les van a procesar un salvoconducto, y a las pocas horas tropas especiales de Cuba invaden el local, se los llevan a todos presos. A los jóvenes, a los 3 hermanos, les hacen un juicio sumario a las 3 semanas, sin posibilidad de defensa ni nada, y los fusilan ese mismo día.
A los demás les echaron años de cárcel y a la familia de ellos, incluyendo a la madre, también le echaron años de cárcel por supuestamente no entregarlos a las autoridades. Entonces, en el caso de Owen Delgado, un muchachito de 15 años, entra con su familia a la embajada del Ecuador en febrero de 1981. Son todos miembros de la familia, incluso había personas, oficiales del gobierno que estaban pidiendo asilo en esa familia. Bueno, pasó lo mismo a la semana, que les dijeron que se iba a procesar el salvoconducto, la negociación, entran tropas especiales a la embajada, se los llevan a todos presos, a Owen lo llevan a la sede de la Seguridad de Estado, le cayeron a golpes en la cara, en la cabeza, en todo, y casi le cercenaron una oreja, pero como era menor de edad, lo dejaron ir a casa de familiares, quien no estuviera preso, ¿no? Porque era un grupo familiar. Y a los pocos días él está muy grave, lo llevan al hospital, entra en coma y muere. Entonces lo mataron de una golpiza a un niño de 15 años por el mero crimen de querer salir de su país. Eso es insólito. Claro que lo es. Y regreso al comienzo de esta conversación cuando hablabas de esta especie de doble moral, ¿no? Hablan de hechos sin precedentes, se indignan, se ofuscan, se alteran y fingen un asombro que no debería tocarlos porque han estado ahí, porque han sido protagonistas de esos hechos. Fingen también un apego al derecho internacional, cuando para empezar ellos violan los preceptos más fundamentales del derecho internacional, comenzando como el derecho a la vida. Pero en el caso de Archivo Cuba, nosotros también hemos documentado 5 jóvenes cubanos que han sido asesinados por agentes del Estado cubano por el hecho de intentar entrar a una embajada. Porque hay que tener muy claro, las embajadas en Cuba están resguardadas por tropas con órdenes de tirar, porque si no, estarían llenas de personas buscando asilo. Claro. Han asesinado a 5 que trataron de penetrar y sabe Dios cuántos casos no sabemos y sabe Dios cuánto haría si no hubieran esos guardias con órdenes de tirar. Y también está el caso de los que han muerto intentando nadar o penetrar a la base naval de Guantánamo de los Estados Unidos, que tenemos documentados 26 casos, pero sabemos que son muchos más. Bueno, así de tremendo el escenario, así de increíble el cinismo y así de surrealista el mundo en el que todos parecen estar de acuerdo en lo más elemental, en la libertad, en la democracia, en el derecho a la vida, y la realidad es que después, cuando de sus amigos se trata, se hacen bastante la vista gorda si las cosas no se cumplen. Así es, y yo no conozco de ningún país latinoamericano o de la región que haya cortado relaciones con Cuba, diplomáticas, que haya denunciado esto, haya pedido reuniones de emergencia en la OEA para denunciarlo, que es mucho peor de lo que pasó con Ecuador. Y ahí está el caso de Venezuela y ahí está el caso de Nicaragua. Así es. Es la doctora María Guarlao desde Miami. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Eso, precisamente eso, el final de esta conversación es con lo que me quedo y con lo que les comparto y subrayo. La doble moral, la increíblemente desfachetada doble moral sobre este asunto. En fin, así las cosas, veremos cómo avanza esto en las próximas semanas, porque esto no se ha terminado aquí y lo pueden firmar con sangre. Y les contaremos qué más sigue pasando. Vamos ahora a echar un vistazo a los highlights del Adam Smith Center for Economic Freedom. Lara Briceño, gusto en saludarte. Mega evento tuvieron. Sí, así es. Tuvimos una conversación un poquito más pública con el señor Elliot Abrams, que es experto en lo que es política exterior. Él fue asignado por la administración del presidente Trump para lidiar con el caso de Venezuela en el año 2019. También tuvimos la presencia del presidente Guaidó y de Carlos Vecchio, que fue embajador de Venezuela a Estados Unidos. Hubo muchas perspectivas importantes que dieron luz a ciertas cosas que pasaron en el 2019 en Venezuela.
Bueno, ¿y a qué conclusión llegaron? Digo, porque esa posición, precisamente la de ser una especie de intermediario entre Estados Unidos y un régimen como el venezolano, ha de haber estado llena de, como mínimo, anécdotas interesantes. Definitivamente, el señor Abrams fue muy social en ese sentido, nos dijo mucho el tema de que habían dos gobiernos, o sea, todavía hay dos gobiernos en Venezuela, el interino y el de la dictadura de Maduro, y él contó que hubo muchos obstáculos en el camino, sobre todo con comunicación, pero también fue también más introspectivo y dijo que Estados Unidos también manejó la situación un poco con menos seriedad de la que se merecía. El tema de la burocracia, que no todo el mundo tiene las prioridades en el mismo sentido, hizo que muchas cosas en Venezuela no tuvieran lugar o se tomaran de una manera diferente. Fue muy interesante escuchar eso, porque viniendo de un oficial del gobierno, te das cuenta de que no, hay muchas cosas, muchos factores que afectan cada decisión. Y ¿Cómo qué? A ver, cuéntanos. Bueno, el COVID fue una de las primeras pausas que dio a toda la organización de cualquier cosa que se tomaba, cualquier actividad política, puso un paro seco a mucho progreso que se hizo. También el tema de la burocracia, tanto en Estados Unidos como el problema que tiene Venezuela es que tenías que pedir muchos permisos, tenías que pedir muchos perdones, ese tipo de cosas. No fue fácil. Y con el COVID se disparó todo para cualquier lado, se paró y fue, o sea, es una lección muy grande que aprendió tanto Estados Unidos como los venezolanos y el gobierno interino. Mucha lección, mucho aprendizaje salió de la situación en el año 2019. ¿Y con qué historia te quedas tú de ese proceso? ¿Qué fue lo que más te impactó a ti? Lo que más me impactó a mí fue el tema de las prioridades. Hace un tiempo, no sé si lo comenté en una de las charlas que tuvimos, pero siempre en el centro, cada vez que viene un Leadership Fellow, le preguntamos qué puede hacer Estados Unidos para ayudar a Latinoamérica. Y de hecho fue una pregunta que le hice al señor Abrams, ¿qué puede hacer Estados Unidos para ayudarlos? Porque hay muchas cosas que uno dice, pero si Estados Unidos interviniera, no es tan sencillo, es tema de ajustar las prioridades tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica, poner todo esfuerzo y hacer un cambio permanente está en cada uno de nosotros y en nuestros gobiernos, tanto de Estados Unidos como en Latinoamérica. Y una vez que eso cambie, las cosas van a empezar a cambiar o vamos a empezar a darnos cuenta de que las negociaciones y todos estos sistemas diplomáticos pueden funcionar. Muy bien, Lara, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por invitarme. Tengan muy buena tarde. Y también le doy las gracias a ustedes por habernos acompañado. Quienes nos están viendo desde un canal de YouTube, por favor, denle clic a la campanita, suscríbanse al canal y estén atentos a nuestro próximo episodio. A todos los demás en Facebook, en Instagram, en Twitter, gracias por compartir este contenido. Y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom, una vez más los invito a que nos acompañen la próxima.